piso de las fosas nasales. Entonces, doctor, pues acá tenemos el paladar blando, duro, está compuesto por dos huesos, la lámina horizontal del maxilar superior y la lámina horizontal del palatino, que son la parte anterior, y atrás tenemos el paladar blando. Ahí se las fosas nasales. Lo que estamos viendo acá es el tabique. No estamos viendo los cornetes porque están en la cara lateral. Cuando hagamos la parte de nariz vamos a verla. Acá atrás tenemos la faringe, una faringe que se divide en tres segmentos, una nasofaringe, una bucofaringe y una laringofaringe. Y la faringe, ¿dónde va a terminar? A nivel del borde inferior del cricoides, y ahí arranca el esófago, o a nivel de C6, que más o menos está esta altura. Y la boca, que acá tenemos, está constituida por dos partes, una que es el vestíbulo, que está entre los labios, las mejillas, ¿sí? Y la arcada dental. La cavidad bucal está dividida por dos zonas, ¿sí? La región dentaria y la boca propiamente dicha, donde está localizada la lengua. ¿Sí? Esta lengua que tiene una serie de músculos que vamos a verlo más adelante. ¿Sí? Tiene tres paredes, una pared anterior, los labios, la pared para las mejillas, la pared superior, la bóveda palatina, la pared inferior o piso de la boca, que ya sabemos todo que es el miloioideo, que es el
orificio del conducto de esteno, y alrededor se ponen esas manchas de cobre. Y ahí podemos ver el conducto de esteno que va desde la parótida hacia la altura del segundo mensaje. Esta es la forma de inervación a través del trigémino. Aquí ya tenemos la pared superior de la cavidad oral propiamente. Ahí podemos ver el paladar duro en la parte anterior y el paladar blando en la parte posterior. Ahí en esa zona del paladar, digamos, ¿no? Tenemos una serie de músculos que vamos a visualizarlo ahora. Entonces, este es el piso. Aquí en el piso tenemos, como hemos dicho, el minoioideo, que es el piso de la boca. Ahí tenemos la lengua. En la lengua tenemos este rastre o frenillo medio, que en algunas personas está muy corto. Son aquellas que no pueden decir muy bien la R. ¿Sí? Y son los que a veces ¿sí? Entonces, ese frenillo normalmente para solucionar ese problema se corta. ¿Sí? Y en la base del frenillo hay dos orificios, que son los orificios que vienen de digamos, del conducto de Wharton, que son de la glándula submaxilar. Y a los costados de ese conducto de Wharton hay una serie de orificios que son los conductos que vienen de la glándula sublingual. Entonces ahí tenemos los tres grupos de glándulas salivales que tenemos en la boca, que son la de la parótida, la submaxilar y la sublingual. Siguiente. Ahí podemos ver pues la parte inferior de la ramina, que es la vena que va a la arteria. Siguiente. Esta es la región sublingual. Siguiente. Ahí tenemos la parte posterior, que es el velo del paladar. Aquí en el velo del paladar vamos a tener una serie de grupos musculares. Uno que es intrínseco, netamente intrínseco de esa zona, que es el músculo de la úvula. Bien. Siguiente. Y acá tenemos el grupo muscular que va hacia el velo del paladar. Tenemos el músculo palatofaríngeo acá abajo. ¿Sí? Tenemos acá arriba el elevador del velo del paladar. ¿Sí? Tenemos el músculo de la úvula, que son 5 músculos que van a estar ahí, digamos. También tenemos el tensor del velo del paladar, acá, y no se confunda con el pterigoideo interno. Acá tenemos el conductor superior de la faringe. ¿Sí? La faringe es un conjunto músculo-membranoso que arranca en la base basal del occipital y va a extenderse hacia abajo. Siguiente. Bien. No habla de. A ver, vamos a hablar de la lengua antes de pasar a la boca, porque no está la lengua en esta clase. La lengua tiene una serie de músculos que todos vienen de afuera. Y ahí vamos a tener ejemplos. El iogloso, que viene del ioides hacia la lengua. Tenemos el genioideo, el geniogloso, que viene de las apófisis geni. Las apófisis geni están en la cara interna del maxilar inferior. Son dos superiores y dos inferiores. De
las dos superiores vienen los genio-gloso y el inferior ya el genioideo, o sea, el que va hasta el yoide. Tenemos los dos linguales superior e inferior, que van a salir ¿de dónde? Del yoide. ¿Bien? Tenemos el estilo gloso, que viene de la apófisis estiloides hacia la cara lateral de la lengua. Tenemos el palato gloso, que viene del paladar hacia la lengua también. Y el único músculo que es realmente intrínseco de la lengua es el transverso. ¿Bien? El transverso que va de la membrana central de la lengua, porque la lengua tiene dos membranas, una horizontal y una vertical. La parte central de ahí va de esa lámina hacia los bordes de la lengua y permite que ustedes hagan que la lengua sea redonda. Entonces, esa es la característica de la lengua. Es un músculo, es un conjunto de músculos que están inervados por el hipogloso, que es el 12º par, que nosotros los varones lo desarrollamos muy poco, las mujeres sí lo desarrollan bastante. Bien, cuando se ponen a hablar, hablan horas de horas. Mi señora se pone a hablar con su tía, me salía a pasear a mis perros 2 horas, regresé a la casa y todavía seguían hablando. No sé de qué, pero seguían hablando. Para mentir también. Entonces, es el hipogloso. La inervación sensitiva está dada por el nervio lingual, que es el nervio que viene del B3, o sea, del mandibular del trigémino, y que se junta con la cuerda del tímpano, que es el facial, y van a inervar los 2 tercios anteriores de la lengua. La parte sensitiva, la parte gustativa, ahí vamos a sentir lo amargo, lo salado, ¿bien? Lo dulce, ¿bien? Y que tiene papilas gustativas, y esas papilas gustativas son filiformes, que parecen dedicos, las fungiformes, que parecen hongos, por eso le pusieron fungiformes, y las caliciformes, que son las que forman la B lingual, y que limitan los 2 tercios anteriores de la lengua, la parte gustativa, del tercio posterior de la lengua, que no tiene características gustativas, pero que están cubiertas por las amígdalas linguales. En la boca hay la amígdala lingual, que está detrás de la B lingual, formada por las caliciformes. Tenemos las amígdalas palatinas y al fondo las amígdalas faríngeas. Esas 3 amígdalas forman el famoso anillo de Waldeyer, que es el que defiende nuestro organismo de todos los gérmenes que ingresan a través de él. Bien. Siguiente. Y nos vamos a la nariz. Bien. La nariz tiene 3 sectores principalmente. La pirámide nasal, la que vemos. Cada uno tiene su característica pirámide nasal. Tenemos las fosas nasales propiamente dichas, que están divididas en 3 segmentos: preturbinal, turbinal y postturbinal. Preturbinal vendría a ser el vestíbulo. En la zona turbinal, donde están los cornetes, superior, medio e inferior. ¿Bien? Cada cornete tiene una cavidad interna, que es el meato, o sea, meato superior, meato inferior, meato medio, meato inferior. Y a esos meatos van a llegar, ¿qué cosa? Las cavidades de esos senos paranasales. Entonces, la postturbinal está constituida principalmente por la trompa de Eustaquio. Y vamos a ver la finalidad de la trompa de Eustaquio. ¿Bien? ¿Por quién está formada la pirámide nasal? Es una estructura osteocartilaginosa. Tenemos el hueso propio de la nariz arriba. Tenemos las ramas ascendentes del maxilar, las cortaduras nasales del maxilar, el hueso ungis y la espina nasal antes. Siguiente. Aquí tenemos una tomografía del cráneo. Bien, podemos ver acá la parte de los senos
maxilar superior, que deben de verse así, de color negrito. Cuando tienen esto, están ocupados probablemente por pus, la famosa sinusitis. ¿Bien? Tenemos los etmoidales arriba, el frontal estaría acá. ¿Bien? Aquí tenemos el septum nasal, que ustedes miren, no es recto, siempre hay cierta curvita que hay por ahí, y que a veces muchos lo consideran una fractura. Y tenemos los cornetes. El cornete inferior, que es un hueso propio, es un hueso independiente totalmente de la zona nasal. Tenemos el cornete medio y el cornete superior, que están constituidos o están formando parte de las masas laterales del etmoides. ¿Sí? Y el etmoide va a formar parte del tabique nasal, con la lámina perpendicular del ¿sí? Siguiente. Aquí tenemos la parte de la pirámide nasal, los cartílagos que tenemos aquí, el cartílago septal o el cartílago del tabique, el cartílago de las fosas nasales, ¿bien? El cartílago laterales, que son cartílagos en posición aparte de algunos cartílagos que tenemos ahí en esa zona. Todos están unidos por una membrana, y esta membrana está a la vez cubierta por los músculos que hay en la nariz, el piramidal, el dilatador de la narina o de la fosa nasal. Siguiente. Bien, acá tenemos los cartílagos laterales, cartílagos alares, ¿sí? Cartílagos accesorios, que son los que hemos visto ahí, que son estos de aquí, accesorios. El cartílago alar, digamos, es una U, y según el tabique iba a formar la parte externa de la nariz, de las fosas nasales. Siguiente. Aquí tenemos pues el piramidal, el transverso, el dilatador de las ventanas nasales, el mirtiforme, que son los músculos que se encuentran dentro de esta zona. Siguiente. Aquí está el elevador del labio superior y del ala de la nariz. Acá tenemos el dilatador, el transverso y el piramidal. Siguiente. Las fosas nasales, bien, las fosas nasales tienen 4 paredes, un piso, paredes laterales, pared superior, pared anterior que no existe, aquí está la pirámide nasal, y la pared posterior o coanas, que realmente es una cavidad que une con la faringe. Siguiente. Bien, en la cara laterales tenemos las masas laterales del etmoides, forma las masas laterales del etmoides y el maxilar superior. Y en esas masas laterales del etmoides ahí tenemos los cornetes superior y medio. ¿Bien? El cornete superior, digamos, al cornete superior va a llegar los etmoidales posteriores. Al cornete medio va a llegar el seno frontal, el seno, el maxilar superior y los etmoidales anteriores. En el inferior, o sea, en el cornete inferior, que es un hueso totalmente independiente, que es el meato inferior, ahí llega pues el conducto lácrimo nasal. ¿Sí? Esas son las formas siguientes, cómo llegan. Acá tenemos el cornete superior, cornete medio y cornete inferior. La zona de olfacción, cornete superior y parte del cornete medio, y en espejo a nivel del tabique nasal. Recordemos que el tabique nasal está formado arriba por la lámina perpendicular del etmoides, el gómer y el tabique internasal. Bien, este es el vestíbulo, o sea la zona preturbinal. Aquí tenemos la línea mucocutánea, y en la parte distal aquí vamos a tener las vibrisas o los pelitos. ¿Bien? ¿Cuál es la función de las fosas nasales? 1, filtrar todas las masas de tierra que pueden venir en el aire. 2, 3, humedecerlo. Bien, humedecerlo. Por eso que ustedes, cuando ven en los hospitales los balones de oxígeno tienen una botellita
directamente sin humedecer. La zona turbinal es la zona de los cornetes. El seno es fenoidal. Muchos dicen que llega al cornete superior. Normalmente no llega al cornete superior, queda acá adelante. Queda adelante como, digamos, sin llegar a formar parte del meato superior. ¿Sí? Y la zona postturbinal, aquí tenemos el orificio de la trompa de Eustaquio. ¿Cuál es la función de la trompa de Eustaquio? La característica de la trompa de Eustaquio en el niño es corta, ancha y recta. ¿Bien? Por eso que el niño, o los infantes, cuando se resfrían, empiezan con ¿qué? Dolor de oído. Porque la trompa pues es un túnel de la herradura donde pasan los gérmenes de la nariz al oído medio, porque va al oído medio. ¿Bien? ¿Y cuál es la función de esa trompa? Mantener el equilibrio entre la presión atmosférica externa a nivel del conducto auditivo externo y del oído medio. ¿Bien? Ejemplo claro, cuando ustedes suben a Huampaní, ¿qué les pasa en el oído? Se les tapa, entre comillas. Lo que pasa es que la presión que tenemos dentro del oído medio es a nivel del mar. Y como vamos subiendo, en la parte del conducto auditivo externo, baja la presión. El tímpano hace esto, hacia afuera, porque más presión tiene adentro que afuera. Ustedes pasan saliva, se nivela la presión en el oído interno, medio, y el tímpano regresa a su posición y ustedes sienten que el sonidito es. ¿Bien? Esa es la función de esta trompa. En el adulto es más difícil que arranquemos pues con un problema auditivo. ¿Por qué? Porque la trompa de Eustaquio ya son dos conos unidos por sus vértices. Ya no es una trompa recta, ancha y corta, sino son dos conos, entonces es más difícil que también llegar a la zona pues del oído medio. Bien, y esta zona de aquí es la zona de las coanas. ¿Sí? Esta zona de la coana comunica con la faringe, debería ser esta zona de acá, ¿sí? La vinofaringe, para, digamos, que simple y llanamente la faringe es un movimiento que pasa los alimentos, los líquidos y el aire. No tiene otra función. Siguiente. Bien, acá estamos meatos, meato inferior, meato medio, meato superior. Bien. Aquí dice seno esternal y etmoidales posteriores a veces sí, a veces no. ¿Sí? No hay esa canción que a veces sí, a veces no. Sí. Siguiente. En el meato medio, ¿bien? Tenemos la apófisis fusiforme, la bula etmoidal. ¿Sí? Y aquí va a llegar pues el seno frontal, celdas etmoidales anteriores y seno maxilar. Siguiente. Y en el meato inferior, pues va a llegar ahí el conducto lacrimal. ¿Sí? El techo, ya sabemos, es un desfiladero. Ahí está pues la lámina cribosa del etmoides que va a tener encima pues el bulbo olfatorio y va a recibir los nervios que salen de la nariz. ¿Bien? La pared inferior o piso, pues está la apófisis palatina del maxilar superior, la delimitación del palatino, ¿sí? Y la parte del paladar blando. ¿Sí? Siguiente. Aquí tenemos los senos paranasales. ¿Cuáles son? Tenemos pues arriba los frontales, los etmoidales, acá los maxilares. La característica de esa lámina es que estos senos todos están infectados. O sea, una sinusitis. Estos deben de estar de esta coloración libres. Porque tienen la misma mucosa que
los etmoidales están en los etmoidales y la otra mitad están en el frontal. Entonces, cuando se juntan los dos huesos, se forman los senos paranasales etmoidales. Acá tenemos el frontal. No son tan simétricos como se dibuja acá. Hay unos que son grandes, otros son chicos. Acá tenemos los senos frontales, los etmoidales aquí al costado, maxilares superiores. Regresa. Regresaste. ¿Sí? Otro más. ¿Sí? Acá tenemos los senos maxilares. Ustedes pueden ver, no son muy simétricos. Hay que tener en cuenta eso. Y siempre tienen que estar así, negritos. En la tomografía es la característica porque está ahí bien. ¿Cuál es la función de los senos paranasales? Nos sirve de caja de resonancia para la voz. ¿Okay? Nos sirve de caja como amplificadores. Los amplificadores de los guitarristas, así igualito. Para que la gente nos pueda escuchar. Siguiente. Tenemos el esfenoidal que está en el cuerpo del esfenoides, netamente en el cuerpo del esfenoides, debajo de la silla turca. Siguiente. Aquí tenemos, como hemos dicho, la parte cutánea, o sea, es la línea mucocutánea, es diferencia de la mucosa de la parte de piel que tenemos a nivel de los orificios nasales. Siguiente. ¿De dónde viene la irrigación? De la carótida externa, de la arteria esplenopalatina. Esta es la rama terminal de la maxilar interna, esa es la que irriga toda la nariz. Siguiente. De la arteria oftálmica, dos ramas etmoidales anteriores y posteriores. Hay unos orificios etmoidales que, digamos, están a nivel de las órbitas, ¿bien? Y que van a ingresar hacia la zona de las fosas nasales. ¿Bien? Siguiente. Aquí tenemos las arterias facial, el plexo. Este es el plexo de Kieselbach. Es el plexo de donde sangra mayormente las fosas nasales. Hay gente que ustedes le hacen así y se viene en hemorragia. ¿Bien? Y el otorrino lo que hace, usa el nitrato de plata líquido para cauterizar esas ramas, esta zona de aquí. ¿Bien? Aquí tenemos la maxilar interna, dando las etmoidales. Acá están las etmoidales, anteriores y posteriores. Las ramas esfenopalatinas, que son ramas terminales de la maxilar interna. Siguiente. La maxilar interna da más o menos entre 11 y 13 ramas. Las venas, todas van a dos sistemas, uno profundo, que es a nivel de los cabeos y los bordes, y otra superficial a la mucosa. ¿Bien? Ahora, estas venas también a veces tienen problemas de sangrado. Siguiente. La inervación sensitiva viene de las primeras y segundas ramas del trigémino. La sensorial, el nervio olfatorio, principalmente. La simpática, del plexo, o sea, acuérdense que en algunos sitios no vamos a encontrar nervios como tales, sino plexos alrededor de las arterias que van a ir a inervar los órganos, como es el abdomen. Acá también vamos a tener un plexo perivascular en la arteria esfenopalatina. La inervación parasimpática a través del nervio biliar. Siguiente. Aquí tenemos las células bipolares de la olfacción. Bien, le reciben el estímulo acá, lo pasa al cuerpo y de ahí hacia las células que están en el bulbo olfatorio y van hacia la zona del humus. Acuérdense que este es el único sentido que no llega directo al tálamo óptico, como es el auditivo, el gustativo, el óptico. Este va a ir hacia la zona del humus del hipocampo, ahí va a ir a través
recién a la zona de los tubérculos mamilares y de ahí hacia el tálamo a través de las mamilotalámicas, que vamos a ver en la próxima rotación que tenemos. Siguiente. Aquí están las células nerviosas, las células bipolares, que captan el estímulo olfatorio que lo lleva hacia la zona del público. Siguiente. Este es el olfato, es un sentido químico, o sea, es recepción de las sustancias químicas a nivel de los receptores del olfato. Siguiente. Al sistema límbico y áreas corticales superiores. O sea, va al sistema límbico. El sistema límbico es el sistema de la personalidad, del sentimiento, de esto, de todo eso, que ahora lo vamos a ver cuando hagamos el sistema nervioso central. Tiene una serie de informaciones, la circunvolución para hipocampal, tiene el alio, tiene el fornix, bien, que va a llegar hasta los tubérculos mamilares, y de ahí pues el mamilotalámico. Siguiente. Ese mamilotalámico va a dividir una zona que es el hipotálamo, o sea, debajo del tálamo, que son principalmente la zona que controla la parte hormonal, que vamos a ver más adelante. Bien, algunos olores pues, producen emociones profundas, ¿no? Algunos huelen algo que es muy delicioso y muy, ¿no? Pero en cambio hay otros que, Dios mío, ni qué decir. Siguiente. Vamos a ver la faringe. La faringe es un órgano músculo fibroso, sí. Músculo fibroso, su órgano impar, tiene tres porciones: rinofaringe, orofaringe y latinofaringe. Se distingue la faringe facial, el cráneo macizo facial, faringe cervical, está a nivel de. Su borde inferior está a nivel de C6 o borde inferior del cricoides, cartílago que forma parte de la laringe. Tiene una longitud de 14 centímetros. Siguiente. Su localización está delante de la columna vertebral, detrás de la cavidad bucal y nasal. Tiene la forma de un cilindro y que se comunica con la laringe. Por eso se llama laringofaringe. ¿Bien? Por ahí, ¿qué pasa? Vías aéreas y la difusión. Permite el pasaje también de la fonación. Siguiente. Acá tenemos la faringe, la rinofaringe acá arriba, hasta el velo del paladar, el borde del velo del paladar. Esa es la rinofaringe. La orofaringe va del velo del paladar hasta una línea que pasa horizontal al yoides, que es este elemento que está acá. ¿Bien? Y por debajo tenemos la laringofaringe. Siguiente. Ahí están las tres divisiones que hemos hablado: la nasofaringe, orofaringe, que es chiquita, el celismo de las fauces, que comunica la boca con la orofaringe, y la laringofaringe. Siguiente. Esta es una vista posterior. Arriba tenemos las coanas, velo del paladar. Tenemos el istmo de las fauces, formado por la úvula, los pilares posteriores de las amígdalas, y el borde superior del epiglotis, y acá tenemos la parte de la laringe. Siguiente. Un armazón fibroso, muscular y revestimiento. Es la fase faringo-basilar, ¿sí? O sea, a nivel de la apófisis basilar ya hay un tubérculo faríngeo, se denomina, se palpan abajo en el occipital la apófisis basilar y van a palpar el tubérculo faríngeo. Bien, y de
y está situado bien medialmente a la fascia faringo-basilar y a una fascia pre-siguiente. Bueno, la fascia no nos interesa mucho. La siguiente vamos a ver la parte. Aquí está, este es el tubérculo faríngeo, esta es la base del cráneo, estamos viendo por debajo, acá están los cóndilos del occipital. Bien. Este es el foramen yugular, acá tenemos el agujero rasgado posterior. Bien. Este es el agujero, digamos, para el sifón carotidio. O sea, el conducto externo del conducto carotidio y esta es la zona donde se coloca la fascia de la faringe. Siguiente. Bien, tiene borde anterior, borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides, o sea, toma todas las estructuras que tenemos ahí, las apófisis pterigoides, la línea milioidea, las altas mayores y menores glosoidioides, parte del cartílago tiroides y arco del cartílago tiroides. Bien. Siguiente. Esta es la fascia. Vamos a ver. Siguiente. Avanza. Los músculos, ¿bien? Son estriados bilaterales, tres músculos, constrictor superior, medio e inferior, dos elevadores, músculo faríngeo, estilo faríngeo y sarpingo faríngeo, son todos los músculos que tenemos. Siguiente. Aquí tenemos los músculos constrictores, inserciones superiores, arriba, bien, tenemos en la parte media del tubérculo faríngeo acá, bien, delante del borde de la lámina medial de la apófisis pterigoides y la porción milofaríngea, músculo intrínseco de la faringe. Inserciones inferiores, tiene delante hacia atrás, ascendiendo la línea media y se reúne con su homólogo a través de la faringe. Ese es el músculo constrictor superior. Pequeño. Siguiente. El más pequeño todavía, este es el músculo constrictor medio, en el asta menor y el ligamento estiloioideo, acá. Y en el asta mayor también, sus inserciones inferiores, desciende hasta el ligamento tiroioideo lateral y hasta superior del cartílago tiroideo. Siguiente. Y el último, el inferior, que es el más grande, es cuadrilátero. La cara lateral del cartílago tiroide, borde superior de la lámina cuadrilátera, borde inferior del cartílago cricoides y donde se inserta entre los músculos faríngeos. Y borde inferior, porción tirofaríngea, la cricofaríngea, ¿bien? Ahí existe. Y ahí termina siguiente, esta zona. Proyectos faríneos, inserción entre los músculos constrictor superior y medio, nervio glosofaríngeo, el músculo estilofaríngeo y el elemento estiloioideo. El hiato medio entre el músculo constrictor medio e inferior. Bien, ahí pasa el nervio laríngeo superior, late y vena laríngeo superior. Y el inferior, son los hiatos, debajo entre las inserciones del constrictor inferior, ahí pasa el nervio laríngeo superior. Siguiente. Estos son los músculos vistos desde atrás, desde la carótida interna, carótida externa. Bien, acá tenemos el vago, la glándula tiroides, la paz, la apófisis basilar arriba, ¿sí? El músculo estilofaríngeo. Siguiente. Los elevadores, que son el estilofaríngeo que tenemos aquí, o sea, de la apófisis tiroides hacia la faringe. Siguiente. Tenemos el salpingo faríngeo, que viene acá del salpinx, que debería ser el tronco del eustaquio, la faringe, o sea, la cara interna de la faringe. Siguiente. Y la mucosa, bueno, pues que tapiza la cara interna de toda la faringe,
y como es simple y llanamente es un conducto, ¿sí? Ahí vamos a tener en la nasofaringe las amígdalas, las adenoides, famosas adenoides, en los niños, digamos, condiciona que ronquen en la noche, muchas veces hay que sacar estas adenoides, ¿sí? Amígdalas tubarias y el anillo linfático faríngeo de Guardiola. La bucofaringe y la laringofaringe es una mucosa más pálida y débil y delgada, y la fase prefaringia es una hoja visceral verdadera por fuera del plano muscular. Siguiente. En la nasofaringe la cara anterior corresponde a las coanas, como hemos dicho. La pared superior está el techo de la faringe a nivel de la base del cara extracraneal del hueso occipital y parte de la cara inferior del esternón. Siguiente. Aquí tenemos la nasofaringe. Siguiente. Aquí tenemos el torus tubario, ¿qué es esto? El torus tubario. Siguiente. La orofaringe, la pared anterior, bueno, constituida por el lima de la fauces, la raíz de la lengua, de la línea media, la pared posterior lisa y corresponde a la nasofaringe, y es ahí donde están las amígdalas faringias, propiamente dicha del anillo de Golgi. Siguiente. ¿Sí? Acá, en esta zona están las amígdalas faringias, acá tenemos la amígdala palatina, con sus dos pilares, posterior y anterior, y acá tenemos en la parte posterior las amígdalas linfáticas. Ahora tenemos este elemento aquí, ¿sí? Este elemento, aquí estaba inicialmente la glándula tiroides, cuando se formó, estábamos formando. Es un conducto tirolingual, ¿sí? Queda el rezago de este conducto tirolingual. Siguiente. Las amígdalas palatinas, ¿sí? O tonsilas, algunos lo conocen como tonsilas, ¿sí? Las que vemos a los costados, ¿sí? Muchas veces están con gránulos blanquecinos que son, digamos, que condicionan pues esas amigdalitis crónicas y que muchas veces condicionan dolores osteoarticulares. Hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre hay que revisar la boca cuando haya ese tipo de dolor. Siguiente. Ahí tenemos las amígdalas palatinas, de tonsila. Siguiente. Acá tenemos, cuando hay un absceso se nota la deformidad. Siguiente. Siguiente. Bien. Es tejido linfoideo, como hemos dicho, la arteria proviene de la arteria palatina ascendente y la tonsilar de la facial. Las venas, el plexo tonsilar y el plexo faríngeo, los linfáticos terminan en el cráneo linfático submaxilar, y por eso que muchas veces cuando tienen ustedes alguna amigdalitis aparecen los ganglios linfáticos aquí en esta zona. Y los nervios es nervio lingual y glosofáringo, que son los que normalmente van a inervar esta zona. Siguiente.